Bendiciones a todos los hermanos y amigos que escuchan estas cortas reflexiones. Para mí es una gran bendición hablar de la palabra del Señor, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Que tenemos que cumplir de cierta manera. Quizás otros lo hacen de otras maneras muy diferentes. Unos a veces le dan más valor a un privilegio, ¿verdad? A un ministerio, a un don. Pero déjenme decir, hermano, hermana, amigo, familia, que todo lo que hagamos en la obra del Señor lo debemos hacer, hermanos, con mucha alegría, sin buscar alguna ganancia, por decirlo así, sin buscar alguna fama, ¿verdad? Aquí el objetivo es darle la honra y gloria al Señor. Yo no merezco ninguna honra, ninguna gloria. Aquí el único que honra a las personas por lo que hacen es Dios, porque la Biblia lo dice, que Dios honra a los que le honran. Entonces nosotros pues podemos estar agradecidos, podemos admirar a los hermanos que hacen el trabajo en la obra del Señor, estar agradecidos con ellos, porque eso es muy importante, hermanos, no lo podemos dejar de vista. Quiero hablarles de un tema, hermanos, que desde hace mucho tiempo pues que hemos venido analizando, ¿verdad? Y reflexionando, y es acerca de un regalo. Regalo sabemos que espiritualmente se le llama don, ¿verdad? Y don es un regalo, por lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, algo que el Señor le ha dado a la iglesia de estos últimos tiempos. No todos, hermanos, tienen esa oportunidad de tenerlo. Solamente todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Usted mira, hermano, pero no, si el Señor solo a algunos les ha dado dones, ¿verdad? Y nosotros solamente somos miembros. No, hermano, no es así. A la luz de la palabra del Señor, vamos a hablar acerca de esto. Mire, eh, hagamos una pregunta. ¿Con qué don sirvo al Señor? ¿Con qué regalo? ¿Con qué privilegio sirvo al Señor? Te voy a decir yo no, hermano, porque yo solo me mantengo sentado en las sillas, en las bancas de la iglesia. No, yo no, hermano, yo solamente voy a hacer limpieza. Yo solamente coopero con los hermanos y hermanas en algunas actividades, hermano. Yo solamente oro por algunos hermanos, pero yo no tengo ningún don. Eh, Recuerda, hermanos, que, como les había dicho al inicio, todo servicio que se haga en la obra de Dios y que lo hacemos, hermanos, sin ninguna dificultad, en el sentido de que no nos cuesta hacerlo, ese es un don, hermano. De verdad, es un don. Hay quienes nos cuesta determinados dones o determinadas habilidades dentro de la congregación y a quienes se les facilita. De alguna u otra manera se convierten en un don. Ahora yo le pregunto a usted, ¿con qué don está sirviendo usted al Señor? Pero mire aquí el pasaje. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, los dones que el Señor nos da a nosotros como iglesia son para un provecho, para un beneficio, para que demos fruto, para que recibamos ganancia. Si no estamos sirviendo al Señor, hermanos, en la lista de dones que vamos a mencionar acá, significa que no lo hemos activado, o bien decir nos da miedo, o bien decir nos da temor, o no entendemos en realidad qué es lo que Dios quiere para con nosotros. A pesar de todas las circunstancias que vivamos, nosotros debemos servir al Señor. Pero veamos aquí algo importante. Todos, hermanos, todos en el mundo, independientemente cristianos o no cristianos, aquí no tenemos que tomar una diferencia en el tema de los talentos, ¿verdad? El tema de los dones que son naturales, un talento natural. Porque si no, no tiene sentido, hermano, de que nosotros digamos, bueno, entonces todos los que tienen talentos en el mundo también todos son hijos de Dios. No necesariamente es así, hermanos. Todos nacemos con ciertas habilidades que el Señor pues ha permitido, Dios ha permitido a toda la humanidad. Son talentos naturales. Ahora, si usted ve aquí en la figura, ¿verdad? Todos tenemos un talento natural, sin excepción. Algunos son muy musicales, otros en la parte artística, otros quizás en la parte atlética, otros en la parte matemática, en la expresión oral, dominio de idiomas,
escritor, analítico, y mire todos esos talentos naturales que muchas personas tienen. A veces nos admiramos de nuestros hijos, ¿verdad? Que qué bonito toca el instrumento, o qué tan fácil se le hace hablar a mi hijo en público, o qué bueno sale en matemáticas. Muchos de esos son talentos naturales. Entonces, las personas que tienen un talento natural en una cosa, no se preocupen si no son buenos en otra, porque los que son muy buenos en matemática no son muy buenos en otras áreas. No son muy buenos hablando en público, por ejemplo. No son muy buenos en idioma español, no son muy buenos en música, no son muy buenos en otras áreas, como pensantes o como analíticos. Y otros que son muy buenos en esa área no son buenos en matemática, no les gustan los números. O sea, hay talentos naturales, ¿verdad? Que ya los tenemos en la genética. Ahora, lastimosamente en nuestra sociedad actual, por cultura, nosotros siempre hacemos de menos a ciertos talentos, ¿verdad? A veces desechamos a los que son muy buenos pintando, ¿verdad? A los que son muy buenos en las matemáticas o en los números. Cada quien le da un valor propio, ¿verdad? Y le dice, lo mío es mejor que el del otro. Siempre lo hacemos así. Mientras que, miren, hermanos, los talentos naturales todos son súper importantes porque unos necesitamos de otros y los otros necesitan de los otros, de unos, ¿verdad? Entonces, todos, lo mismo como está en el mundo, lo mismo en educación, todos son importantes y todos tienen un mismo beneficio social. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué talento tenemos, hermanos, cuando nosotros nacemos en Cristo? Porque imagínense, quizá yo desde chiquito pues venía con un talento natural que yo no lo tenía. Lo que sucede es que no tenía la oportunidad, no tenía las herramientas, no tenía el recurso para tener un instrumento. Pero yo ya lo traía. Y a veces decimos, bueno, todos los que están en Cristo tienen esos dones, tienen esos talentos porque son muy buenos, hermanos. No necesariamente. Todos ya lo traemos en la genética porque mucho de ello se va heredando. La diferencia entre el que tiene un talento natural no siendo cristiano y el que lo tiene también y se vuelve cristiano, aquí viene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nuestro talento lo traemos al servicio del Señor. Entonces, ¿cómo se convierte en un don? Pero vamos a ir viendo esto más en detalle. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Y aquí no he estado hablando de los dones, ¿verdad? Que habla la palabra del Señor cuando venimos a Cristo. Aquí surgen otros dones, aquí surgen otros talentos que no los tiene el mundo ni en forma natural. Aquí lo vamos a ver. Entonces dice, cada uno según el don, 1 Pedro 4:10, que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, un ministro dirigente, por ejemplo, ¿verdad? De la multiforme gracia de Dios, de las muchas maneras de la gracia de Dios. Efesios 4:12, a fin de que de perfeccionar a los santos, o sea, los dones en el Señor, que ahorita los vamos a ver, no son necesariamente los que están viendo en pantalla, son parte de eso, sí, algunos, pero no todos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, los dones que vamos a hablar en este momento sirven para edificar el cuerpo de Cristo y como lo vimos al inicio, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu porque todo esto lo da el Espíritu Santo, todos estos dones. Y estos sirven para un provecho. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar estos dones que son espirituales, que sirven para ministrar con el objetivo de edificarnos unos a otros. Pero veamos una lista de dones y los vamos a dividir en, en tres fases. Primero, vamos a ver una lista de dones expositivos, o sea, que exponen, que manifiestan, que muestran. Y es ahí donde usted, hermano y hermana, tiene que hacer referencia en su vida espiritual. Si hay algo que Dios le ha puesto en su corazón, si hay algo que Dios le ha dado a su vida y le da miedo y le da temor, usted dice, ah, yo siento que a mí me gustaría predicar la palabra del Señor, o yo siento en mi corazón orar por este hermano, por esta hermana y no tengo miedo y no tengo temor.
yo siento en mi corazón ayudar a estos hermanos, a estas hermanas, y aquí vamos a ver una lista de dones, y usted mismo se va a identificar, es cierto, yo mismo lo he sentido y no lo he puesto en práctica. Entonces veamos aquí esta lista de dones positivos, y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 12, 4 al 11. Y usted ahí mismo va a encontrar esa lista de dones que son expositivos. Entonces, hermanos, empecemos con el primero. El primer don. Palabra de sabiduría. Mira, hermanos, es una revelación que va más allá de la sabiduría natural humana. En el mundo hay sabiduría, pero no es esta sabiduría, porque la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, es diabólica. Entonces, la sabiduría que estamos hablando aquí, la sabiduría que viene de parte de Dios por medio de su palabra, que le permite a las personas con ese don saber qué decir, saber qué hacer, a veces interpretar, qué sé yo, alguna visión, a interpretar algún sueño o tomar una decisión importante. Y las personas que tienen este don saben muy bien cuál es el paso correcto o los pasos correctos para tomar determinadas decisiones cuando se da el caso o cuando se da un problema, ¿verdad? Entonces, estos hermanos que tienen ese don tan especial, hermanos, lo disfrutan y lo continúan haciendo sin importar lo que pasa a su entorno, sin importar que los critiquen, sin importar que no crean o no crean en ellos, al final ellos disfrutan haciéndolo porque le están sirviendo al Señor. Nosotros le servimos al Señor y le servimos al pueblo. Lastimosamente no todo el pueblo, no todo cristiano está agradecido por eso, pero nosotros disfrutamos para el Señor los que tienen esta palabra de sabiduría. El otro don, palabra de conocimiento. Recuérdense que es diferente el tema de sabiduría y el don de sabiduría y el don de conocimiento. Bueno, generalmente siempre se ha creído que el conocimiento, ¿verdad? Es toda la información que uno pueda tener, toda la parte teórica, ¿verdad? Y que la sabiduría es como decir la práctica de todo ese conocimiento. Entonces, casi que van amarrados, ¿verdad? Porque el todo conocimiento no lo vamos a encontrar en la misma palabra del Señor. ¿Y cómo lo aplicamos? A través de la sabiduría. Pero hay gente que no utiliza la sabiduría para aplicar el conocimiento. Entonces, para que tengamos una diferencia entre una y otra, usted puede evaluar, ¿verdad? Si Dios lo puede utilizar aquí o en otra área. Palabra de conocimiento o ciencia, ¿verdad? Es una revelación de información, miren lo que es acá, para una persona, grupo o situación que no puede conocerse por ningún medio natural, solo a través del Espíritu y por su palabra, ¿verdad? Como el don de ciencia. Ahora, veamos el otro aspecto. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Que conocía a perfección, ¿verdad? Lo que esta mujer tenía, cómo vivía en su situación civil, por decirlo así, estado civil, ¿verdad? También es palabra de conocimiento, como don de ciencia, ¿verdad? Ahora, también tenemos otro don, y es la fe. ¿Se recuerda de aquel momento de la gran tempestad donde estaba Jesús? Y muchos los discípulos estuvieron con mucho miedo, con mucho temor. Ese es un don, hermanos, que en realidad, hermanos, sí necesitaríamos muchísima fe. Si tuviéramos fe, dice la Biblia, ¿verdad? Como un granito de mostaza. Diríamos, esta montaña, muévete aquí y te pones allá. Quizás estamos hablando cosas exageradas, pero mi hermano, la fe, hermanos, de verdad actúa muchas veces sin darnos cuenta. Pero suceden las cosas, no se planifican. Dios lo hace en su momento cuando uno menos lo espera. Y es como poner la fe en acción, ¿verdad? Que mueve montañas y de alguna manera esperar resultados. Eso es tener fe. Y obviamente la fe aquí era para los discípulos. Jesús les estaba enseñando qué pasó, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Es decir, hermanos, que en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas, nosotros debemos de pedirle al Señor que aumente nuestra fe aún en medio de toda tormenta que venga en nuestras vidas. Y miren, hermanos, todos en estos últimos 2 años, por decirle así, año y medio, ¿verdad? Del tema de la pandemia en todo el mundo, declinamos nuestra fe. Quizás algunos, ¿verdad? Pensaron o pensamos, ¿verdad?
Señor, nos vamos a morir. Señor, mi trabajo. Señor, mis hijos. Señor, mi casa. Señor, mi cuerpo. Ya no voy a llegar a los 50 años, a los 60, a los 70 años. Señor, me voy a morir de 30. Señor, de 25. Hermanos, estábamos perdiendo la fe. Y bien, hermanos, ese es un don. Y todos, hermanos, los que tenemos fe, de alguna manera, hermanos, creemos que Dios está en medio de nosotros, aún cuando nos hayamos enfermado de cualquier enfermedad que usted se lo ocurra. La fe. Y es un don especial, los que no todos lo tenemos. Muchos hermanos entran en depresión en estas situaciones y todos estamos propensos, desde los más grandes a los más pequeños. Pero esta es la lucha continua. Y quienes tienen esta fe, hermanos, transmiten ese mismo Espíritu de Dios a otras personas, hermanos. Es importante esto. Ahora veamos, hermanos, otro don espiritual. Miren, si se da cuenta, esto no son talentos que cualquier persona en el mundo lo tiene, aunque el enemigo se ha disfrazado, ¿verdad? Dice que tienen don de sanidad, que tienen don de milagros, porque el enemigo eso es lo que quiere hacer, engañar a la gente por medio de tantas sectas religiosas que han surgido. Pero en realidad eso es una mentira. Los dones de sanidad los vamos a encontrar en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, hermanos. Y miren, hermanos, ese don de sanidad, hermanos. Yo sé, hermanos, que quizás todos en el mundo, es probable, ¿verdad? Yo sé que Dios a cada uno lo reparte como Él quiere. Y todo va de acuerdo a lo que Él quiere con uno y en su voluntad, ¿verdad? Que todos, imagínense que todos tuviéramos el don de sanidad, ningún médico tendría trabajo. Esa carrera ni existiera, hermanos. ¿Por qué? Porque de repente un dolor de estómago, una fiebre alta o cualquier situación, enfermedad mortal. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queda sano. ¡Bum! No había necesidad de ningún médico. Sin embargo, Dios permitió la ciencia, Dios permitió que los médicos estuvieran en práctica en este mundo, ¿verdad? Algunos cumpliendo su tarea, los que le juraron y levantaron su mano, ¿verdad? Que iban a hacer su trabajo. Otros pues se están aprovechando, ¿verdad? Porque así es. Pero mire, este don de sanidad lo permitió para su iglesia, para que pusiéramos en práctica tanto la fe en Dios, ¿verdad? Para que pudieran ocurrir ese tipo de milagros. Pero no tan fácil, porque para eso Dios pide obediencia, sometimiento, oración y tener mucha fe para esperar su voluntad y que las cosas ocurran. Porque podemos pedir muchas cosas a Dios, pero de alguna manera Dios permite todas las cosas porque quiere probarnos, porque quiere que nosotros lo tomemos en cuenta siempre. Hacer milagros es amarrado de lo que viene arriba, aunque los milagros son cosas que suceden extraordinariamente en el momento y que uno dice es increíble lo que está sucediendo, ¿verdad? Que de repente un cojo que no caminaba, ¿verdad? Empieza a caminar normalmente, alguien que tenía problemas en el hígado se ha sanado y con tantos exámenes médicos. Por eso les decía, si nosotros tuviéramos todos esos dones de sanidad, hacer milagros, no hay ciencia, no hay medicina, nada, todo desaparece. Pero de alguna manera, Dios permite todas las situaciones para que cada uno de nosotros pongamos en práctica lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Nosotros hemos puesto nuestra confianza al 100% en los hombres. Porque si no, miren, hermanos, aún los que más han orado hasta, qué sé yo, 4, 5 o 6 horas en el día, ¿acaso no necesita tomar una aspirina para el dolor de cabeza? ¿Acaso no necesita ir al médico que se haga exámenes? ¿Acaso no necesita? Sí, al final Dios permite todas estas cosas porque prueba nuestra fe, por supuesto. Pero si existe la ciencia, tomémosla en cuenta. Pero sobre todo eso, pongámoslo en las manos de Dios. Señor, tú diste el conocimiento a los médicos, tú pusiste la ciencia y en el nombre de Cristo Jesús nos tomamos el medicamento, en el nombre de Jesús nos hacemos los exámenes, en el nombre de Cristo Jesús, pero no podemos confiar más allá, ¿verdad? Que de Dios. Porque así es. Hay quienes que ni siquiera, no, yo no voy a tomar medicina, yo no tomo medicamento, ¿verdad? Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestra búsqueda?
Es bien difícil, es bien complejo. Mira, hay otros dones. El don de profecía. Yo sé que este tema de la profecía lo vimos en uno de los mensajes, ¿verdad? Y sabemos que hay dos tipos de profecía. Está la profecía como oficio, ¿verdad? Y está la profecía como don espiritual. Y les había mencionado que la profecía se manifestaba en tres argumentos, ¿verdad? Para exhortación, para consolación, para edificación, ¿verdad? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y si usted tiene dudas respecto a este don espiritual, mire uno de los videos anteriores, ¿verdad? Acerca del oficio profético, don de profecía, y ahí usted tomará, verá en cuenta, verá lo que Dios habla a través de su palabra, tomará algunas conclusiones. Hermanos, esto es increíble, hermanos, de verdad. Nosotros, como pueblo cristiano, necesitamos de este don. Todos necesitaríamos de este don. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tomando en cuenta este don de discernimiento de espíritus, no tan fácil, hermanos, nos dejamos llenar de cosas que vienen del enemigo. Por un lado, nos dicen una cosa, ¿verdad? Pero por otro lado viene Dios hablando por medio de su palabra, la conciencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que lidiar con estas cosas, hermanos. Nosotros luchamos contra las cosas del enemigo, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que se mueven en los aires, en los cielos. Es una habilidad, hermano, de alguna manera, de una persona para percibir qué tipo de espíritu, ¿verdad? Está operando en determinadas situaciones. Usted ve a una pareja que están hablando de ciertos temas y hay mucha riña, hay mucho pleito, y empezamos a discernir de alguna manera que en una de las personas se mueve, qué sé yo, la envidia, ¿verdad? Por decirlo así, es un espíritu también, aunque es un pecado, ¿verdad? Que se mueve como obra de la carne, por supuesto, pero de alguna manera podemos discernir lo que esa persona está viviendo. Puede surgir que exista no solamente el tema de envidia en esa persona, posiblemente hay una rabia, hay un enojo, hay una ira en su corazón, hay una molestia profunda que no necesariamente es lo que estén discutiendo. Entonces, el discernimiento espíritu viene a eso. O de repente, alguien esté hablando y esté profetizándole a una persona, diciéndole, mira, Dios dice aquí, Dios dice allá, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, ponte aquí, ponerte allá. Y Dios nos puede dar discernimiento espíritu, decir, no, y decir también, así como lo dice la Biblia, no escuchemos a todo espíritu engañador, porque hay espíritus engañadores, hermanos. Si no está centrado en la palabra de Dios, es un espíritu engañador. Pero ese es un don, hermanos. Es posible, pero es necesario mucho sometimiento. El tema de las lenguas, hermanos, en algún momento ya lo hemos tocado y es importante que usted considere, hermanos, los diversos tipos, las manifestaciones de las lenguas, ¿verdad? Habíamos mencionado, ¿verdad? Que con el profeta Joel se había profetizado, ¿verdad? Que en aquellos tiempos los ancianos iban a tener un tipo de manifestación del Espíritu, verán visiones, profetizarán, ¿verdad? Y que se manifestó en el día de Pentecostés y que eso dio inicio a la iglesia primitiva, a las manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Pero que las lenguas en el Pentecostés eran idiomas que se movían en ese entonces y que las lenguas espirituales o las lenguas que se manifestaban, pues tenía un régimen, tenía una ley, una norma para poder hablarlas, interpretarlas. Si tienen dudas de este tema, hermanos, ahí está también una enseñanza acerca de esto para que usted tenga más información respecto a esto. Y similar al tema de interpretación de lenguas, en la misma norma de las lenguas, ahí vamos a encontrar también, ¿verdad? Es uno de los dones que el Señor ha permitido para la iglesia. Pero todas las cosas, dice la palabra del Señor, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, aquí sí menos, como Él quiere. Qué alegre, qué bonito sería que tuviéramos todos los dones espirituales. No es así, hermanos. No es así. Dios reparte a cada uno, pues algunos tendrán 3, 4 dones. Es increíble, hermanos, de verdad. Pero otros de repente uno, ¿verdad? Y otros pues lo tenemos, no lo ponemos en práctica, pues y otros no tenemos nada posiblemente. Pero siempre adquirimos, hermanos, un don cuando venimos al Señor Jesús. Pero no solamente esta eran los dones que había dicho, porque estos son los dones expositivos. Hay una lista de dones que promueven, que motivan, que estimulan, que invitan, que impulsan, hermano. Y lo vamos a encontrar Romanos
12:6. Y mira, don de percepción. Esto es similar, ¿verdad?, a los dones anteriores, el don de percepción, aunque aquí se refiere más a profecía, ¿verdad? Lo que lo tiene que percibir claramente la voluntad de Dios, y se utiliza la palabra percepción en lugar de palabra profecía para evitar cierta confusión con el anterior, porque siempre tienen algún sinónimo, ¿verdad?, de algún significado. Debido a que la raíz de la última palabra también se utiliza en las otras dos categorías que vamos a ver, ¿verdad? Aquí quiero comentarles algo, hermanos. Cuando una de nuestras hijas se enfermó, pasaron 10, 12 días y una de nuestras hijas no sanaba y no sanaba y no sanaba. Y bueno, como cualquier hombre, como cualquier familia, padre y madre, corrimos a muchos lugares, laboratorios, hospitales y todo índole, y se gastó, ¿verdad? Entonces, aquí donde viene Dios, ¿verdad? Empieza a actuar sobre uno y le hace uno conciencia y uno dice, Señor, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que poner en práctica lo que tú has puesto en nuestras vidas. Y aquí viene el don de percepción, ¿verdad? Lo que Dios le dice a uno, lo que Dios le indica a uno, y viene el don de percepción. También tiene relación con la palabra de sabiduría, con el don de sabiduría. Pero es más eso. Uno empieza a percibir, Señor, entonces tú me estás probando, tú me estás diciendo que haga esto. Y así sucedió, hermanos. A los 10, 12 días, Señor, lo ponemos en tu mano y tú sabrás lo que vas a hacer. Y así, hermanos. Al siguiente día, los 12 días, nuestra hija sana, 0 fiebres. Hasta la fecha, hermanos, Dios ha bendecido nuestro hogar. Es el don de percepción. Mira, Dios conoce y da conocimiento y da sabiduría. Ahora, aquí donde vienen los otros dones. Sus hermanos, bueno, ahora ya entiendo que yo sé que tengo un don, va a decir usted, hermano y hermana. Quizás de los dones que mencionamos anteriormente, usted puede identificarse en uno de ellos y quizás no se ha dado cuenta. Pero veamos aquí también. Usted tiene un don que le gusta servir, hermanos. Es aquel hermano, es aquella hermana, ¿verdad? Y que disfruta servir a los demás. A esta persona le gusta hacer prácticas con los demás, llevar comida, limpiar, barrer, hacer mandados, hacer, mire, hermano, no tenga pena, yo le ayudo, aquí estoy, voy aquí, voy allá. Es un don de servicio, hermanos, que no todo lo termino. Yo quizás lo he practicado en algunos momentos, ¿verdad? Pero no es algo que sea de continuo, porque cuando el don lo tiene uno, hermano, es algo de continuo, y cualquier situación que venga a su vida, ese don ya está en uno. Y miren, la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, eso, todo, cualquiera de los dones que tengamos, hagámoslo, hermanos, de corazón. No para tener ganancia de los hombres, sino para servir al Señor de todo corazón. Entonces ese es el don de servicio, hermanos. Yo predico, estoy sirviendo. Yo canto, yo estoy sirviendo. Usted recauda la ofrenda, está sirviendo. Usted limpia las sillas, usted limpia las bancas, está sirviendo, pero es algo que nace de usted y que lo hace espontáneamente y no lo hace por obligación, como dice la palabra. Si usted se siente obligado a hacer un privilegio, hermanos, se siente así como que con mucho peso y no lo quiero hacer, no, mejor no lo haga. No, usted haga lo que tenga que hacer de corazón y disfrútelo, disfrútelo, porque Dios se agrada de lo que nosotros hacemos de corazón. Bien, hermanos, el don de enseñanza lo tiene el maestro, aquel que disfruta de investigar y comunicar la verdad. De alguna manera, pues pudimos poner investigador, ¿verdad? Porque es similar. El que enseña, hermanos, lee, investiga, compara, interpreta, lee, relee, investiga, escucha, compara y empieza, hermanos. Ese es un investigador y empieza a sacar sus conclusiones. Esa es una motivación tan fuerte, hermanos, que tienen ese don. A los que les gusta enseñar. Yo le doy gracias, Señor, ¿verdad?, por esa oportunidad que nos da. Quizás no profundizamos al 100%, pero miren, hermanos, con lo mínimo que usted y yo hagamos en el don que estemos haciéndolo, hagámoslo de todo corazón, pero busquemos la excelencia. Busquemos la excelencia. Quizás hay otros que tienen muchísimo más conocimiento en el tema de la enseñanza, muchísimo más habilidades. Lastimosamente, a veces no viven una vida agradable delante de Dios. Entonces, de nada sirve, ¿vale? Porque la Biblia dice que el conocimiento envanece y nos significa con esto de que es pecado tener conocimiento. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que investigar, tenemos que conocer, tenemos que escudriñar, tenemos que entender más su palabra. Y a muchos no nos gusta
la enseñanza, nos duerme en los servicios, no nos gusta. Y recuérdese que el conocimiento nos va a llevar de alguna u otra manera a otra dimensión, si se puede decir, a otro nivel de conocimiento en la palabra del Señor y nos va a comprometer. Entre más usted sepa de Dios, más se va a sentir comprometido. Ahora usted no va a decir, bueno, entonces mejor no va a saber mucho de Dios porque si no me voy a comprometer mucho. No, hermanos. Entre más usted conozca, va a estar cerca también de la voluntad de Dios, de conocer más a Dios. Ahora, hay un don, hermanos, que esto, hermanos, quizá no todos lo tenemos, pero ¿qué es el don de exhortación? En un punto hay un sinónimo, hay un punto de motivación, hay un punto de reprensión también, pero veámoslo desde el punto de exhortación para animar. Y eso lo tiene el exhortador, hermano, aquel que disfruta de animar, ¿verdad? Y motiva a las personas para que vivan una vida cristiana victoriosa. Esas personas, hermanos, son muy positivas y esas de alguna manera se pueden llamar como motivadores. Y mire, bueno, yo a veces tenía de alguna manera tal vez un estereotipo, ¿verdad? Que hay hermanos que predican, ¿verdad? Y son muy motivadores y predican y ese es el área que les gusta, ¿verdad? Y ahí están. Sin embargo, está bien, ¿verdad? Que sean motivadores porque de eso se trata, porque nos tenemos que alentar los unos a los otros, pero no necesariamente los que predican. En parejo, los que estamos abajo y los que estamos arriba, nos tenemos que motivar los unos a los otros. Y a veces tenía un poquito de problema en ese sentido, porque a veces demasiado animar, y sin corregir y sin confrontar con la palabra de Dios y los errores que cometemos, varios decía, bueno, entonces yo tomé en cuenta, ¿verdad? Si este es un don y no todos tienen ese don, entonces creo que sería un complemento, ¿verdad? El que anima, ¿verdad? El que amonesta, el que reprende, el que instruye y el que nos da conocimiento, son dos dones distintos. Y qué bueno, pero mi consejo es, ¿verdad? Para todos los que tenemos o los que tienen ese don de exhortación, que también cada vez que animen con la palabra del Señor, ¿verdad? No solamente de animar, hermano, si usted está tomando, no se preocupe, termine su botella a la semana, Dios le va a perdonar. Y no, no, no es así. No, exhortar también, mire, hermano, por favor, tome en cuenta, considere que Dios está dispuesto a ayudarle, a Dios está dispuesto a bendecirle, pero deja tu botella y vengámonos a la iglesia, vengamos a servicio y eso va a quedar. Es una forma de motivar. Pero no decirle, ¿verdad? No tengas pena, Dios te va a amar cuando puedas. No, no es así. Entonces ese don, hermanos, es importante, es muy bueno, porque así es. Yo lo utilizo mucho, me gusta mucho en algún momento exhortar, me gusta mucho animar también, pero me gusta a la par de eso enseñar, instruir y amonestar, que es el otro sinónimo de la exhortación. El otro, hermanos, es un don, hermanos, que no todos lo tenemos. A muchos, lastimosamente, nos cuesta, ¿verdad que sí, hermanos? Mire, repartir lo tiene el dador, aquel que disfruta de dar. Y no solamente, hermanos, se refiere al tema de dar físicamente, como lo usted ve en pantalla. Porque quienes lo hacen, incluso lo hacen a la vista de todo el mundo para que los alaben, para que los elogien. No, hermanos, este es un don que usted va a tener y usted sin necesidad de decirle a todo el mundo que lo que está haciendo, Dios lo va a ver y Dios se va a glorificar en eso. Y usted tiene ese don de dar, hágalo. Obviamente, pues en la congregación se solicita un apoyo, una ayuda. Pues está bien, usted puede pasar y toda la iglesia lo puede hacer, pero de su propia medio, de su propia cuenta, si usted tiene ese don de dar, hágalo, no pregunte, hágalo. Mire, y no solamente en tema físico, si usted tiene tiempo, hermanos, es un don también. Donde dar el tiempo, dar su talento, dar su energía, dar sus recursos para beneficiar a la iglesia, para beneficiar a una comunidad, a una comunidad. Entonces, usted puede identificar a esas personas los que son muy contribuidores y ese es un don. Entonces los hermanos no se sientan así, ay hermano, yo tengo que dar otra vez. No, usted délo de todo corazón, pero tampoco se sienta obligado y que tampoco lo obliguen. Amén. Todos los dones Dios los da y no es para sentirnos obligados, sino para disfrutar de hacerlo. Miren, hermanos, hay una lista de dones también, pero que son respecto a los ministeriales, pero sigamos con los dones que promueven, ¿verdad? Estamos en el sexto don, administrador.
¿Qué es un administrador? ¿Dónde administrar? Mire, es aquella persona que tiene una capacidad, es un don nato, se puede decir, ¿verdad? Tanto que viene desde afuera y lo pone en práctica en el Evangelio. Lo tiene el administrador, aquel que disfruta de organizar, dirigir o liderar. Por eso les decía yo que es probable que algunos tengan esos dones, diversos dones de aquí, ¿verdad? Y qué interesante cuando usted tiene varios dones, porque es una persona que le gusta servir a Dios. Entonces, el don de administrador, hermanos, las personas que tienen este don, les pueden decir que son facilitadores, que son líderes. No se encuentran en la Biblia, pero la administración, hermanos, es un don también. Y no todos tienen ese don, todos necesitan, muchos necesitan de un guía. A ver qué piensa el hermano tal. El hermano tiene muy buenas ideas, el hermano tiene un don de convencimiento y nos guía y nos lleva para aquí, nos lleva para allá. Y ese es un don, ese es un don. Siempre tiene ideas para organizar. El don de compasión, misericordia. Hermanos, sé que es difícil en este mundo que vivimos ser compasivos, ¿verdad? Que sí, es muy difícil porque en los semáforos lo vemos mucho, niños y niñas pidiendo dinero, otros pues también adultos pidiendo dinero. Algunos de esos pues a veces mienten, ¿verdad? Con la situación que tienen, porque bien pueden trabajar, pero se les facilita estar mejor ahí levantando, extendiendo la mano, porque sucede, hermanos. Pero con las personas que realmente sí tienen necesidad, hay personas que tienen ese don de compadecerse. Lo tiene el que tiene compasión, quien se preocupa por los necesitados y les muestra compasión y amor. Y se utiliza la palabra compasión, hermanos, en lugar de misericordia, porque es un don de la misericordia, puesto que la palabra es más comprensible en nuestro vocabulario. La palabra misericordia, la compasión. Nosotros tenemos que aprender a compadecernos, hermanos, primero de nuestra familia, y después del exterior. ¿Por qué? Porque muchos se han compadecido, hermanos, de la gente de afuera, y no se compadecen de los suyos. Y eso no está bien, no está bien, hermano. Ahora sí, y en esta línea de dones ministeriales, pongámoslos acá. Está en Efesios 4:11. Es de gobierno, es de administración, de servicio. Estamos hablando ya de un liderazgo, de los que están arriba. El tema del apostolado. Hasta el momento, pues, según lo que hemos estudiado, los que somos de una doctrina más, por decirlo así, más conservadora, se lo podemos decir, no es un pensamiento, sino es una doctrina que sostenemos de alguna manera, ¿verdad? El apóstol es aquel que establece y fortalece las iglesias. No está activo, pero es un oficio. Fueron los que pusieron el cimiento del primer siglo. No podemos poner otro cimiento, hermanos, del que ya se estableció con los primeros apóstoles. No se puede poner otro. Entonces, ahí están Hechos. Usted lo puede ver ahí en Hechos 1, 21, 25, Efesios y en 1 Corintios. Porque habían ciertos requisitos, ¿verdad? Desde que Judas se suicidó, hermanos, estaban buscando uno con ciertos requisitos, por lo que ahora ya no está activo. Ahora, lea y Hechos. Solo nos queda el fundamento de los apóstoles, como les había dicho al inicio, como la palabra, Cristo como la palabra angular. Entonces no se puede poner un fundamento sobre otro. Así en palabras sencillas, no hay otro, hermanos. Hermanos, si no, de lo contrario estaríamos agregando otros libros a la Biblia. Entonces, el tema de apostolado, hermanos, surgió como un ministerio, pero ya no está activo. O sea, si vamos a decir apóstol, el apóstol también es eh, una persona que es enviada, ¿verdad? Entonces, los que vamos a predicar o las personas que van por todos lados, ¿verdad? Y de repente van levantando iglesitas o a los famosos misioneros se les podría llamar apóstoles, ¿verdad? Porque son enviados y están fundando, ¿verdad? Pero ya no es de esa manera como se dio desde el inicio, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Es totalmente diferente. Lastimosamente hay una controversia y hay mucha polémica respecto a este tema, pero creo que la palabra de Dios ha sido clara, hermanos. Y lo mismo sucede con el tema profético, del profeta, oficio profético en el antiguo pacto y el don de profecía en el Nuevo Testamento es lo que más tenemos bien claro, ¿verdad? Y eso es bien importante, usted lo puede verificar en Lucas 16 y primera Corintios 12:10, 14 y 15.
¿verdad? Usted lo puede ver ahí. Ahora, los que sí que siguen en esos dones ministeriales, evangelista. Yo admiro, hermanos, de verdad, aquellas personas que se suben a los automóviles, perdón, que se suben a los buses, a todo tipo de transporte público, urbano. Es increíble cómo se levantan y predican el evangelio. Voy a hacer a un lado aquellos que solo suben por pedir dinero. No, a esos no. Estoy hablando de aquellos que se suben a los vehículos y que de verdad lo hacen sin ningún interés mezquino y que se paran en un mercado al centro con una solucionita a hablar de la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, eso es increíble. Pero obviamente no solamente ese es el trabajo del evangelista, ¿verdad? O sea, hablar con una persona en la calle, compartir un tratado, dar a conocer la palabra, ese es un don, hermanos, de verdad. Es un don especial y sé que algunos de ustedes lo tendrán. Y quizás no lo mencionan acá, pero es probable que usted lo esté practicando. Y qué bien, porque al final usted va a agradar al Señor y no a los hombres. Esto, hermanos, es un don ministerial. Esto lo sabemos. O sea, obviamente aquí representa una figura, ¿verdad? De un don de un pastor que cuida sus ovejas. Y es el don ministerial que tiene nuestro hermano pastor y todos los pastores del mundo, por decirlo así. Ese es un don, hermanos, que alimenta y pastorea a los cristianos y que no a todos se les da. Lastimosamente muchos se han levantado como un pastorado, pero han tomado el pastorado como un negocio. Han tomado la iglesia como un negocio y no es así, hermanos. No es así. No es trasquilar a las ovejas, ¿verdad? Y quitarles toda su lana, ¿verdad? Y ya soy feliz, soy un pastor feliz, como suele suceder en otros lugares. En Estados Unidos usted puede ver muchos videos de los pastores más ricos del mundo, ¿verdad? Para que usted pueda ver. El maestro, hermanos, es un don ministerial también. Y se va compaginado, ¿verdad? O está compaginado o vinculado con el don de la enseñanza, porque el que enseña, el que instruye, tiene que investigar. Lo mismo sucede con el maestro, ¿verdad? Que instruye, que enseña a los cristianos en la palabra de Dios, es un don ministerial. Quizás algunos no lo tienen como algo oficial, ¿verdad? Que esté en un libro de actas o algo que tenga en su carnet, no, pero hay quienes ya lo tienen y muchas veces no necesitan de la confirmación de un hombre, de un pastor, ¿verdad? No, con que Dios se lo confirme, por supuesto, con el aval o que los hermanos, pues, que estén bajo un liderazgo, pues se den cuenta que el hermano tiene un ministerio y sin necesidad de que lo confirmen, ese hermano tiene ese talento, la enseñanza. Pero ¿quién es nuestro mejor maestro? Jesucristo. La Biblia dice que ni pidáis que os llamen rabí, ni pidáis que os llamen maestro, no. Aquí el único que tiene conocimiento, el único que enseña la palabra de Dios es el Señor Jesús. Importante, ¿verdad? Y para ir concluyendo, así que hermanos, todos los que tenemos algún don o dones, ¿verdad? Debemos ponerlo en práctica en la obra del Señor. 1 Pedro 4:10. Pero lo que sí queremos, hermanos, estar bien seguros todos, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Por supuesto, va para los hombres, pero hagámoslo cumpliéndole al Señor. Dios les bendiga, hermanos.